Bien, muy buenas noches. El día de hoy les damos la cordial bienvenida a esta conferencia virtual. Hoy, viernes 15 de mayo, tenemos la conferencia Evaluación Psicológica Forense en Niños Víctimas de Abuso Sexual. Una conferencia muy interesante realmente. Como ustedes saben, en esta época de cuarentena, lamentablemente, el índice de violencia familiar y de ataques de tipo sexual que han vivido muchas mujeres y también muchas niñas y niños es bastante elevado. De ahí la importancia también de escuchar el día de hoy a la doctora que nos acompaña, quien es la doctora Inés Solano. Ella es psicóloga egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene maestría en psicología en la Universidad Hermilio Valdizán, tiene una segunda especialidad en psicología forense por la Universidad a las Peruanas. Ella también está trabajando actualmente en la División Médico-Legal de Exámenes Clínicos Forenses de Lima. Entonces, la doctora tiene una amplia experiencia, además de ser ponente nacional e internacional. Trabaja con nosotros hace ya más de un año, justamente dictando muchos cursos y talleres y formando a los profesionales, actualizándonos en estos temas de peritaje psicológico, de evaluación psicológica a víctimas de violencia. Entonces, le damos la más cordial bienvenida a la doctora Inés Solano. Bienvenida, Inés, te escuchamos. Muchísimas gracias por tu participación el día de hoy. Bienvenida. Bien, buenas noches con todos. Un gusto poder compartir esta ponencia, ¿no? Tan actual a nuestros tiempos, aunque actualmente estamos en época de cuarentena por la pandemia, ¿no? Sin embargo, no podemos descuidar este tema que sigue en vigencia y justamente se da un alto índice de abuso sexual, más aún con este confinamiento, ¿no? Agradezco a Roxana, al Colegio de Psicólogos, Consejo Directivo Regional, por la invitación, ¿no? Para poder compartir estos conocimientos con relación a lo que es la evaluación psicológica forense, ¿no? En niños víctimas de abuso sexual infantil. Muy bien. Espero me puedan escuchar. Espero me puedan escuchar. Si me escuchan, por favor. Sí, doctora, se escucha. Más bien, sí, por sí. favor, pedimos a los asistentes que estén con los micrófonos en silencio. Señorita Débora, si podemos silenciar a los participantes, por favor, para que la doctora continúe con su ponencia. Gracias, doctora, se le escucha muy bien. Adelante. Gracias. Bien, entonces nosotros vamos a enfocar primeramente la temática en relación al enfoque teórico sobre lo que es el abuso sexual infantil, ¿no? Y luego, posteriormente, vamos a hablar sobre la técnica que estamos utilizando actualmente aplicada a niños, porque la violencia sexual puede darse tanto en niños como en adultos, ¿no? En adolescentes, pero justamente la temática de hoy es que nosotros podamos dar un abordaje adecuado a la población de niños, ¿ya? Entonces, pero para esto nosotros tenemos que tener primero una base teórica. Y para ello les voy a compartir una diapositiva para irla socializando, ¿ya? Muy bien. El abuso sexual infantil, ¿no? Parte de una de las tipologías de maltrato infantil, ¿no? Que nosotros ya sabemos, ¿no? Podemos evidenciar o puede ser verificado el maltrato físico a través de un examen médico legal, ¿no? También es posible poder evaluar lo que es la negligencia y el abandono físico, ¿no? Cuando los padres, por ejemplo, no asumen adecuadamente su rol en el cuidado, las atenciones de salud, educación, por ejemplo, de los niños, ¿no? También existe el maltrato y abandono emocional cuando ambos padres o ambos cuidadores se encuentran ausentes, ¿no?
emocionalmente no hay comunicación con los niños, entonces también se configura como una forma de abandono emocional. Y otra de las tipologías de maltrato constituye el abuso sexual en niños. Si nosotros queremos saber qué es abuso sexual, es un término bastante amplio, ¿no? Es un término bastante amplio que en sus formas más graves, ¿no? De este abuso sexual puede convertirse en una violación sexual cuando hay un contacto físico, ¿no? Pero no solamente tiene que haber un contacto físico, sino también este abuso puede ser sin acceso carnal, ¿no? Entonces podríamos decir que puede ser con contacto y sin contacto físico, ¿no? Pero donde en ambos, ¿no? Existe la violencia, ¿no? Ya sea con contacto o sin contacto, existe la violencia y el ejercicio del poder de una persona sobre otra, ¿no? Sobre otra más vulnerable. Y justamente esto se realiza a través de la intimidación, ¿no? Y sin consentimiento, porque en niños no podemos hablar de consentimiento justamente porque son menores de edad, ¿no? Pero esa agresión sexual también, que puede ser con contacto o sin contacto, ¿no? Es también un abuso, ¿no? Finalmente la agresión sexual también es un abuso sexual. Aparte de este abuso que puede ser con contacto y sin contacto, dentro de la categoría que está sin contacto tenemos, por ejemplo, el exhibicionismo, ¿no? El exhibicionismo como el exhibir o mostrar partes íntimas del cuerpo, ¿no? A un niño. O también de repente mostrarle algún video, ¿no? Revistas pornográficas. Pero básicamente acá es exhibición de las partes genitales, ¿no? O hacer gestos obscenos también. La explotación sexual infantil, ¿no? En la que acá el abusador lo que persigue básicamente es lucrar o un beneficio económico, ¿no? Y acá pues engloba todas las actividades de la prostitución, puede estar involucrada la pornografía infantil, ¿no? Y la trata de menores incluso. Si nosotros vemos por qué se da este abuso, por qué un adulto abusa de un niño, ¿no? Y tratamos de dar una explicación, nos podemos remitir al teórico Finkelhor y Krugman, ¿no? Donde él nos va a hablar de que hay una primera condición que está relacionada con la motivación del agresor. O sea, ¿qué lo motiva a él a cometer este abuso, este delito, ¿no? La segunda condición está relacionada con la habilidad de este agresor para él, superando sus propios miedos y sus propias inhibiciones, busca dar rienda suelta a estos impulsos, ¿no? Pero para ello, utilizando algunas sustancias como las drogas o el alcohol, ¿no? Para poder desinhibirse. La tercera condición tiene que ver con las inhibiciones externas o los factores de protección del niño, ¿no? Él tiene que vencer esas inhibiciones externas y justamente por eso él va a dirigir su conducta o va a tratar de satisfacer estas compulsiones, estos impulsos que tiene con niños que están vulnerables, ¿no? Justamente. Y la cuarta condición que le permite vencer la resistencia del niño, ¿no? Por la cual él va a utilizar de repente lo que es la violencia, la amenaza, el engaño o la manipulación, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la teoría de Finkelhor y Krugman, ¿no? Vamos viendo estas motivaciones, ¿no? De este agresor. Y en cuanto a esta motivación, muchos de ellos también tienen un problema de orden sexual, ¿no? Pueden padecer de una parafilia sexual, que es el deseo, sus motivaciones, sus líbidos sexuales, está encaminado a los niños, ¿no? Está dirigido a los niños, ¿no? Y también puede deberse a una repetición
transgeneracional, ¿no? Es decir, que posiblemente dentro de su familia también han habido historias de abuso, ¿no? Historias previas de abuso en la infancia, y posiblemente él también fue una víctima de este abuso, ¿no? Y esta víctima luego se va a convertir en un victimario, ¿no? Puede ser por un componente psicopático de la estructuración de su personalidad, ¿no? En la cual él creció en un entorno que no le ponía reglas, no le ponía normas, puede haber sido una víctima de abandono, ¿no? Y por lo cual esa personalidad se ha configurado sin respeto, sin empatía, ¿no? Y sin respetar los derechos de los demás, ¿no? Como las conductas psicopáticas. Podría padecer también de un trastorno del control de sus impulsos, ¿no? Y eso también se va dando en los inadecuados estilos de crianza que se dan en la niñez, ¿no? Cuando los padres no asumen un adecuado rol de educación de los niños, ellos no tienen esta habilidad para poder razonar adecuadamente y simplemente se dejan llevar por sus impulsos, sus emociones, ¿no? Y puede ser también un pedófilo exclusivo, que justamente ve en el niño un objeto sexualizado, ¿no? Por una carencia quizás de sus propias habilidades, ¿no? Sociales, para poder entablar una relación afectiva, una relación sexual con una persona de su edad, con una persona madura. Bien, en el modelo ecológico del abuso sexual, nosotros tenemos que ver la estructuración de la personalidad del desarrollo del individuo, ¿no? Y en este proceso de desarrollo y de estructuración de la personalidad, tenemos también el modelo ecológico, ¿no? El modelo ecológico va a integrar los diferentes contextos en los que se desarrolla el sujeto, ¿no? Y un primer contexto de desarrollo del individuo viene a ser su familia, ¿no? El individuo es una persona en proceso de evolución y desarrollo que entra en interacción con la sociedad, con los demás, ¿no? Aprende por modelamientos y experiencias previas de los padres, ¿no? Y sobre todo de esos estilos de paternidad que ellos tienen con el niño y que van a condicionar posteriormente el desarrollo de este, ¿no? Y que eso va a generar más adelante que el niño padezca de cierta discapacidad si es que esto no ha sido bien encaminado, si este desarrollo no ha sido bien llevado por los padres. Y el microsistema viene a ser el hogar, ¿no? Con el que el niño socializa, el núcleo socializador prioritario de la familia, ¿no? Acá va a configurar las características del niño y obviamente en una familia disfuncional, ¿no? No es esperable que el niño crezca con una adecuada salud mental, por ejemplo. Pero nosotros no solamente partimos de esta familia a la vez, evidentemente, está dentro de este tejido social, que son los sistemas sociales, que envuelven la familia, la escuela, las instituciones, el trabajo, las amistades, los valores, las creencias, que si bien es cierto, tienen una influencia en todos los sujetos, en toda la población, ¿no? Y esto también influye en la familia. Entonces, esto va también a configurar la manera como se va relacionando el niño. El macrosistema viene a ser aquellos valores que hemos internalizado, interiorizado, y que van a configurar el desarrollo del individuo, ¿no? Sobre todo en la crianza del niño, va a influir los conceptos que se tienen de paternidad, los conceptos sobre los roles del género, ¿no? ¿Qué tanto saben los padres sobre los derechos del niño, de sus hijos, ¿no? Todos estos valores configuran a su vez el enfoque de vida individual, ¿no? Y los medios de comunicación también influyen, ¿no? En reforzar ciertos valores, ciertas conductas, ¿no? En el individuo. Bien, cuando hablamos de abuso sexual, si bien hemos hablado de las teorías
¿no? Y también hemos hablado del modelo ecológico. Dentro de este contexto, el niño va estructurando un desarrollo. Y este desarrollo, ¿no? Producto de este contexto, puede ser que el niño padezca de un factor de vulnerabilidad, de factores de riesgo, ¿no? Factores que lo van a hacer más proclive a que sea una víctima, ¿no? Y un niño con una discapacidad psíquica grave, ¿no? De uno o ambos padres, imaginemos que el padre tiene esquizofrenia o no, o de repente padece de un problema de salud mental, o el padre es violento, etcétera, por alguna alteración psíquica, va a ser más vulnerable. Si estos también consumen drogas y alcohol, obviamente que este niño estará en alto riesgo, ¿verdad? En alto riesgo de ser una víctima. Las historias de maltrato también en uno o ambos padres, también, ¿no? Porque los padres que han sido violentados también se convierten en violentadores, ¿no? Y no establecen un adecuado vínculo con sus niños, ¿no? La falta de establecimiento del vínculo, deficientes relaciones afectivas entre padres y niños, la falta de comunicación, ¿no? Esto tiene un impacto también poco favorable, ¿no? Y convierte al niño en una víctima, puesto que si el niño no comunica a sus padres lo que le sucede, no puede callar y puede ocultar una situación de abuso. Y no contar con una red psicosocial adecuada, ¿no? Dentro de su entorno, por el aislamiento social, la familia, no conoce cuáles son las instituciones que apoyan, ¿no? Y no conocer instituciones que podrían apoyarla y se encuentra, por ejemplo, en una situación de violencia, ¿no? Que las hay, ¿no? Hay instituciones que nos ayudan para poder denunciar este tipo de delitos. Otro es la ruptura y falta de comunicación, los problemas en la casa, ¿no? Otro determinante es la pobreza o el desempleo, el no saber o el no conocer, no reconocer los derechos del niño, que el niño también es una persona, y aceptar el castigo como una pauta de crianza, ¿no? Y la falta de vinculación afectiva de los propios padres, ¿no? Etcétera. Esos serían los factores protectores. Por el contrario, son aquellos que nos van a permitir no dar apoyo al niño o ver qué cosas buenas tiene frente a todo el panorama negativo que a veces se presenta. De repente hay otro familiar que también lo puede apoyar, ¿no? Si los padres no están en condiciones, quizás un tío o de repente un abuelo, otro familiar que podría darle soporte, ¿no? Ya en casos en que no haya pues una persona que pueda hacerse cargo, ¿no? Y que garantice que el niño esté protegido, ¿no? Recién en estas circunstancias es conducido de repente a un orfanato, ¿no? Pero mientras tanto es importante buscar un familiar, un referente para el niño, ¿no? Es importante la seguridad económica, ¿no? La armonía y también apoyo de la pareja en la crianza del niño, integración social de la familia y del niño con sus iguales. Entre los factores individuales ¿no? de riesgo para el abuso sexual de un niño, están también los factores de los padres, ¿no? Los factores parentales. Por ejemplo, las historias de malos tratos o de abandono, ¿no? Que hayan tenido los padres. Tener una madre con historia de abuso sexual infantil, ¿no? A veces no solamente es el niño, sino de repente la mamá también nos menciona, yo también fui una víctima, ¿no? De de abuso sexual. El rechazo emocional en la infancia, ¿no? También es un predictor negativo, de riesgo. La carencia de vinculación afectiva. Ignorar sobre el desarrollo evolutivo del niño. Los padres tienen que saber cuáles son esas etapas del desarrollo y qué necesidades tienen en cada una de esas etapas, ¿no?
la historia de ruptura familiar, bajo nivel de inteligencia de los papás y una pobre autoestima, ¿no? Un papá con una pobre autoestima, con bajo un nivel de inteligencia, ¿no? Es una situación de riesgo para el niño, ¿no? Porque evidentemente que no va a conocer adecuadamente cuáles son los derechos que le competen a él. El no tener una adecuada capacidad empática por parte de los padres, sus habilidades sociales en déficit, no toleran el estrés o padecen de problemas de orden psicológico. Madre que puede estar con alguna enfermedad, alguna discapacidad, madre ausente, ¿no? Madre que trabaja afuera. Y lo que sucede, y es lo que con frecuencia se ve, es eso, que las mamás a veces encargan a los niños a otros cuidadores, ¿no? Para que puedan laborar, y justamente esos abusos, de acuerdo a las estadísticas, vemos que sí suceden cuando la mamá está ausente, ¿no? Con respecto, hemos visto a las características de los padres que constituyen factores de riesgo. Pero también no solamente es el padre, sino también del propio niño, porque un niño que crezca en un entorno con esos papás, aparte que de ese factor de vulnerabilidad, también le va a generar al niño posiblemente el llegar a volverse más introvertido, la falta de comunicación, puede convertirse en un niño aislado socialmente, un niño con problemas de conducta, y con problemas de temperamento que a veces no nos hacen caso, ¿no? Salen del colegio en horas de clase, ¿no? La discapacidad física o psíquica también puede generar, eso como consecuencia de la falta de atención en el hogar, ¿no? En casa. Es importante estudiar dentro de la dinámica del abuso los factores familiares, ¿no? Entonces, los vínculos, ¿no? Y dentro de estos vínculos es importante conocer la relación padre-hijo. Es importante también conocer la relación de pareja de los padres, ¿no? La configuración familiar, cómo está la familia del niño constituida, y el aislamiento social, ¿no? Si la familia está integrada o aislada de la sociedad, de las instituciones. Entonces, dentro de esto, de las categorías familiares, podemos ver, por ejemplo, un tamaño excesivo de la familia, familias reconstituidas, familias muy extensas, hacinamiento dentro del hogar, ¿no? Muchos integrantes, 3, 4, 5 familias viviendo dentro de una misma vivienda, ¿no? Es un factor de riesgo, al igual que también puede ser una familia monoparental, ¿no? Mamá sola, con hijos solo, mamá trabaja y encarga al niño o a la niña a otra persona, ¿no? Es un factor de alto riesgo. Es importante ver también si en la pareja hay conflictos, ¿no? Conflictos de orden conyugal, si hay agresión en la pareja, hijos no deseados, por ejemplo, esto va deteriorando la relación. Y en la relación de padres-hijos, también el vínculo a veces es desadaptado, ¿no? Hay padres que son autoritarios, que utilizan técnicas de disciplina coercitiva, ¿no? Y esto genera falta de vinculación afectiva también en los niños. Bien, en los factores socioculturales también los determinantes sociales, ¿no? Que tienen que ver con el abuso, la situación del desempleo, ¿no? De los papás o de uno de ellos, pobreza, la pérdida del rol de los padres, porque si el padre está ausente, ha perdido el rol, ¿no? Y la insatisfacción laboral o tensiones en el trabajo. Bien, bien, entonces todo ello conlleva un aislamiento de esa red de apoyo psicosocial, de pérdida del rol, hay alta movilidad, escasa integración social, ¿no? Los factores culturales que también constituyen determinantes, ¿no? Frente al abuso tenemos la legitimización de la violencia, ¿no? O sea,
esto se ha, digamos, institucionalizado, ¿no? A veces las personas creen que las cosas se resuelven de este modo, ¿no? Incluso enseñan a sus hijos que deben resolver los problemas con agresión, ¿no? O les dicen, mira, si a ti te pegan, tú también pegas, ¿no? Si alguien está en la cola y tú puedes adelantarlo, lo adelantas a la cola. O sea, hay cosas que tienen que ver con la legitimización de la violencia de nuestra sociedad. Los factores culturales es la aceptación del castigo físico, ¿no? Los padres a veces han internalizado que es la única forma de poder corregir. Y las actitudes que tienen hacia el derecho de la mujer también, ¿no? Hacia la mujer, hacia la familia, ¿no? El patriarcado, ¿no? El rol que le dan a la mujer. A veces los niños crecen en un entorno en donde se desvaloriza la mujer, y la mujer también incluso permite esto por patrones que ella misma ha incorporado, ¿no? Y sentirse de este modo producto de este factor cultural. Y como consecuencia, si no hay respeto dentro de los miembros del hogar, ni a la mujer, ni a la familia, ¿no? Hay vulneración de derechos de la infancia. Muy bien, entonces nosotros vemos que hay una serie de determinantes que es importante evaluar previo a dar un diagnóstico, una evaluación forense, ¿no? Involucra conocer cuáles son todas estas premisas, ¿no? Ahora, los efectos de la vivencia de un abuso en el desarrollo evolutivo del niño. O sea, ¿cómo va a vivenciar el niño este abuso? No todos los niños lo vivencian del mismo modo, va a depender también de su etapa evolutiva en el desarrollo, ¿no? Si es un preescolar, ¿no? Si es un pequeño de 2 años, 3 años, 9, 10 años, 12, 13, el impacto va a ser distinto, porque está en etapa de maduración. Pero, sin embargo, hay factores que van a colocar al niño en una situación más traumática, ¿no? El impacto va a ser más traumático en tanto la duración de este abuso pueda ser prolongado, ¿no? Cuanto más prolongado será más traumático, ¿no? Ahora, puede haber sido prolongado por efecto de cierta violencia, o también puede haber un pseudo consentimiento porque el agresor para abusar del niño utilizó ciertas estrategias, ¿no? Y puede ser también esporádico. Cuanto más frecuente y más prolongado en el tiempo sea las consecuencias serán más graves, ¿no? La intensidad y el tipo de abuso también es importante, no solamente lo prolongado esporádico. Por ejemplo, que al niño para hacer sufrir este abuso lo haga con violencia, con un golpe, de repente con agresión, ¿no? Y esto, si es de esta manera, si es con violencia, el impacto traumático también será mayor. El uso o no de la violencia física, es importante entender que la relación de esta variable no es directa y lineal, ¿no? O sea, puede haber violencia como que no hay violencia cuando el agresor persuade al niño para que el niño acepte, ¿no?, sus insinuaciones sexuales. Y los efectos de la violencia de un abuso en el desarrollo evolutivo también varían dependiendo, ¿no? No solamente de lo prolongado que es, si hay o no violencia, sino también dependerá de la edad del agresor y de la víctima, ¿no? Cuando hay más desnivel del esperado, ¿no? Hay víctimas que pueden ser niños, adultos, pueden ser adultos medios, ¿no? Hasta hay personas de la tercera edad que abusan de los niños, ¿no? Que pueden ser sus abuelos, ¿no? O pueden ser los tíos. Entonces hay que ver la edad también, y cuanto es mayor la edad y más la diferencia de edad, es mucho más grave. Y las penas, obviamente, porque son delitos sexuales, ¿no? Las penas son mayores.
hasta la cadena perpetua incluso, ¿no? Entonces, este factor presenta una relación, no vamos a decir que todos vamos a ver cómo se establece el vínculo, puede ser también un familiar, ¿no? Y este vínculo cuando es más cercano va a ser más traumático, porque justamente es una persona del entorno de la familia, ¿no? La identidad es importante, por si este abuso es intrafamiliar, ¿no? Existe una relación existente entre el agresor y la víctima, ¿no? Un vínculo afectivo generalmente, ¿no? Entonces, hasta puede ser el padre, ¿no? De repente un vecino, un tío, pero generalmente se dan en el ámbito intrafamiliar. Depende también de las características de personalidad del niño, ¿no? Hay niños que son muy asertivos, ¿no? Que tienen ciertas habilidades sociales y entonces pueden responder de manera asertiva a ese abuso. Incluso hay niños que dicen, no, yo lo golpeé, yo también le pellizqueo, lo he pateado, ¿no? Cuando me quiso hacer daño. Entonces el niño se defiende, pero hay niños que no se logran defender. Entonces el impacto será mayor en aquellos que carecen pues de estas habilidades sociales, asertivas y cognitivas, ¿no? Y la ejecución y motivación también viene condicionado por otras variables, ¿no? Como la motivación que tiene que ver con este abuso, ¿no? A las que ya hemos visto sobre la motivación del agresor. Es importante considerar también el número de abusadores, ¿no? Hay niños que pueden decir que fueron abusados una vez, como pueden haber sido abusados por varios agresores en diferentes momentos de su vida, ¿no? En etapa evolutiva, de repente a los 4, después a los 7, a los 9, 11, ¿no? Dependiendo de con quiénes estuvo, al cuidado de quiénes estuvo el niño en esas edades, ¿no? Y justamente se da cuando los niños han estado en contextos diferentes, con diferentes personas, ¿no? ¿Cómo vivencia un niño el abuso sexual? Esto, de hecho, que es bastante traumático, dependiendo de los factores de vulnerabilidad que el niño tenga, ¿no? Pero también, aparte de sus factores de vulnerabilidad, va a ver cómo es la reacción del entorno, porque cuando alguien se entera de este abuso, el entorno reacciona ante esta revelación, ¿no? Y si este entorno, esta familia, estas personas que toman conocimiento del hecho, protegen al niño, lo apoyan con una actitud, digamos, empática, de respaldo, no te creo, ¿no? A pesar de, claro, es importante este respaldo para que el niño nos cuente, ¿no? Pero con una actitud, digamos, no de apoyo y protección, pero no llegando a ser catastrófica, ¿no? Porque hay personas que a veces reaccionan de una manera sobredimensionando, ¿no? Llegando, y el niño al transmitir esta actitud al niño, el niño dirá, es más difícil para él poder resolver el tema, ¿no? Entonces, es importante este apoyo. Aparte, la influencia del entorno de la víctima, ¿no? Hay que ver si estas personas que tomaron conocimiento actuaron rápido y pronto, ¿no? Sí te creo, vamos, ¿no? Te apoyo incondicionalmente a la primera revelación, ¿no? Porque sucede que a veces cuando el niño sospecha o sucede algo, a veces no le dan importancia y el niño quiere contar, pero para el niño es difícil. Y esperan que siga pasando el tiempo y después ya denuncian cuando ya de repente el niño ha sufrido realmente una violación o un tocamiento, ¿no? Entonces, cuanto más pronto se resuelva, se le apoye, será mucho mejor, ¿no? Bien. Entonces, hay factores que tienen que ver también con el apoyo psicosocial que este niño reciba, no solo de la familia, sino también de la red, de la casa, de repente de la vecindad, las instituciones que puedan darle apoyo al niño, y la actitud de esta red psicosocial ante la revelación del abuso, ¿no?
y derivarlo. Cada institución tiene sus mecanismos, sus protocolos de atención para poder atender a las víctimas, ¿no? Ya sigue el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer, la Policía Nacional, ¿no? El Ministerio de Salud, etcétera, ¿no? Incluido también incluso el Ministerio de Educación, tiene que tener sus propias normativas. Y además es importante en este aspecto ver quién es el agresor, la identidad, ¿no? Y ver si el niño convive todavía con el abusador, porque ¿cómo se le podría dar protección a un niño si está con el agresor en casa? ¿No? Entonces, acá debe haber un mecanismo en el cual se impida de que el agresor continúe viviendo en el mismo hogar. A veces es el padre, a veces es el tío, ¿no? Y a veces la familia no quiere denunciar, o la mamá no quiere denunciar, y sigue viviendo con el agresor. Entonces, cuando llega a ser entrevistada, porque hay que hacer una entrevista al niño, muchas veces no nos quiere contar. No nos quiere contar no porque él no quiera, sino porque está conviviendo justamente con esta persona, ¿no? Es importante la prontitud y efectividad de las medidas sociales y judiciales para el menor, ¿no? El fiscal inmediatamente debe ordenar que el agresor salga del domicilio, ¿no? No que el niño se vaya a un albergue. Muchas veces son los niños revictimizados porque siendo las víctimas, el agresor está bien cómodo en casa, mientras el niño tiene que irse a un orfanato. Entonces, acá hablamos de revictimización secundaria, ¿no? Que el niño puede sufrir durante el procedimiento penal. Es alejado de su familia, ¿no? Tiene que sufrir las consecuencias mientras dure el proceso. Bien, nosotros habíamos hablado de que la violencia sexual, ¿no? En la violencia sexual a veces hay violencia, pero también a veces no hay violencia. Pero el hecho de que el niño calle y no cuente, no quiere decir que él esté aceptando este tipo de abuso, no quiere decir que el niño está de acuerdo con ello. Porque a veces en eso se escuda el agresor y dice, sí, pero él no gritó, no dijo nada, entonces estaba de acuerdo, ¿no? En eso a veces es la forma, es el mecanismo de defensa, ¿no? De un agresor. Pero hay un desnivel, pues un desnivel generacional, un desnivel de edad. Y los niños, a veces, cuando se trata de una persona mayor o adulto, que ejerce cierta autoridad y poder con él y es miembro de la familia, no sabe qué hacer, no está desconcertado. Entonces, en una primera situación, un primer momento, existe la impotencia del niño, ¿no? El niño a veces no puede hacer nada porque es niño, ¿no? Se da el fenómeno de la indefensión aprendida. Quiere decir que el niño no hace nada, puesto que él considera que sus intentos para evitar ese abuso van a ser vanos, ¿no? Y ni siquiera se va a intentar defender, porque de repente el agresor le dice, mira, este es un secreto, ¿no? Nadie debe enterarse, ¿no? Si tú hablas, la familia se va a destruir. Entonces se le carga una responsabilidad al niño, sobre todo si es una persona, un padrino, un abuelo, un tío, ¿no? Una persona muy cercana a él. Y por lo consiguiente, él empezará a guardar este secreto, ¿no? Y el agresor intentará que él calle, ¿no? Lo va a someter y, digamos, el niño va a estar viviendo en una doble vida, como se dice, para mantener el secreto y va a evitar la revelación, dado que esta situación se va a dar oculta, ¿no? Quizás en la noche, en las madrugadas, en determinados momentos, en que el agresor va a ingresar de repente al cuarto del niño, ¿no? Y lo va a tocar o va a someter al niño, ¿no? Y el niño está en silencio, soportando esta situación por el temor y el miedo que puede tener de que algo malo vaya a suceder a sus padres, de que algo malo vaya a ocurrirle a él mismo, ¿no?
Entonces, cuando ya esto se da a lo largo del tiempo, ¿no? El niño se siente en una situación de impotencia, pero a la vez está atrapado, ¿no? Y se acomoda, se va acomodando a esta situación porque él piensa que no hay salida, ¿no? Y esto es aprovechado por el agresor para a veces darle regalos, ¿no? Decirle que lo quiere o que la quiere, y entonces el niño podría ir asumiendo que es pareja del agresor, ¿no? Pero cuando esto va transcurrido el tiempo, ¿no? El niño no se siente bien. Los niños, algunos dicen, yo no me siento bien conmigo mismo, con mi cuerpo, siento asco, me dicen. Algunos niños te dicen que lo que sentían es asco, ¿no? Y esto va generando un conflicto dentro de ellos mismos. Y entonces, como se sienten conflictuados de algo que no quieren hacer, pero a la que no pueden escapar a la vez, pronto podría ser que cuando el niño ya no pueda más, empiece la revelación espontánea o forzada, ¿no? Y cuando llega esta revelación, puede ser porque un adulto se dio cuenta, ¿no? De repente, y le comenzó a preguntar al niño, pero te veo triste, no te veo bien, no duermes bien, etcétera, por las observaciones del comportamiento del niño, ¿no? Entonces el adulto valora esos indicios y puede percatarse de que algo no anda bien. O porque el niño mismo decide contarlo, ¿no? Porque ya le cansó. Sobre todo sucede a veces que cuando va entrando a la pubertad, la niña quiere relacionarse con amiguitos de su edad y el agresor, siendo una persona mayor, se torna posesivo con el niño, ¿no? Y la retractación es que cuando no hay un adecuado apoyo de la familia, porque de repente el agresor es la persona que aporta económicamente, entonces, digamos, el niño primero podrá contar a algunas personas, o de repente llega a contar en la policía, alguien lo lleva, le dice, sí, tienes que contar, y lo cuenta, pero posteriormente la familia dice, no, pero va a haber problemas, y inducen al niño a que calle, ¿no? Y total, cuando viene el niño a pasar su entrevista, ¿no? Forense o en cámara GESE, el niño no dice nada. No, es que yo lo soñé, te puede decir, ¿no? No, me confundí. Entonces, podría hablarse de una retractación. Y las consecuencias a corto plazo puede ser consecuencias en el cuerpo del niño, obviamente, que una violación deja una secuela o un indicio, ¿no? Y disfloración vaginal, ¿no? Signos de contranatura, antiguo o reciente. Y esas evidencias médicas forenses se dan, ¿no? A través de un certificado médico que sirve como medio probatorio para el delito, ¿no? Pero aparte de las evidencias físicas en partes genitales, íntimas, también el niño tiende a somatizar todo esto y esta somatización lo expresa a través del cuerpo. Los niños no pueden a veces expresarlo en palabras, pero pueden llegar a sufrir problemas de insomnio, problemas del sueño, pesadillas, ¿no? Anorexia, ¿no? O bulimia, o regresionan, ¿no? Hay pérdida del control de los esfínteres. Otro, en el lado del comportamiento, puede llegar a refugiarse al consumo de alcohol o drogas, puede fugarse de casa, ¿no? O de la escuela, puede llegar a presentar autolesiones o conductas autolesivas, ¿no? Se autoagrede, si es tanto el dolor que siente que él de esa manera alivia un poco el dolor que puede estar sintiendo, ¿no? Producto de ese abuso, de esa violación. Entonces, se cortan, ¿no? O intentos de suicidio. La hiperactividad también, ¿no? Alteración de la conducta y el rendimiento bajo, ¿no? Baja el rendimiento académico. En los indicadores de orden emocional,
El niño se vuelve temeroso, tiene miedo a la gente, a veces no quiere ni salir, ¿no? O puede desarrollar conductas agresivas, tiene vergüenza, culpa, se aísla y empieza a tener mucha ansiedad, lo cual se acompaña también de depresión, ¿no? Sentimientos de estigmatización, de él no se siente igual que los demás, se siente diferente, rechaza su propio cuerpo. Algunos niños dicen, siento asco, ¿no?, de mi cuerpo. Y si este es un impacto muy fuerte, puede generar hasta un estrés postraumático. En la parte sexual, en los indicadores sexuales, también es posible observar que los niños poseen un conocimiento sexual precoz e inapropiado a la edad, ¿no? Te hablan en terminología sexual, ¿no?, lo cual no corresponde con esos conocimientos que él puede tener. Hay que preguntar de dónde los aprendió, quién le enseñó, ¿no? Puede llegar a masturbarse compulsivamente, también puede tener conductas de exhibicionismo, problemas de la identidad sexual, ¿no? Si es varoncito y ha sido abusado por otro adulto varón, ¿no?, podría generarle ese tipo de problemas. En la parte social, ¿no?, sus habilidades sociales también van a estar en déficit, ¿no? O puede desarrollar también conductas antisociales. Bien, en lo físico, dolores crónicos, puede llegar a sufrir, ¿no?, en sus partes genitales también. A veces hay niñas que terminan con problemas en sus órganos genitales, que tienen que ir al médico, ¿no? Hay trastornos psicosomáticos. Bien. Muy bien, entonces hemos visto la primera parte, ¿ya?, que tiene que ver con lo que es el abuso sexual. Y entonces, si tienen ustedes alguna pregunta sobre el tema del abuso sexual, para poder luego explicarles cuál es la técnica que empleamos los psicólogos forenses para poder evaluar este tipo de casos, ¿no? Como hemos visto, tenemos que tener una visión integral, ¿no?, de todos estos factores de vulnerabilidad a riesgo, ¿no?, de esta dinámica familiar, conocer la dinámica del abuso sexual, ¿no?, y conocer las etapas de desarrollo del niño, para poder adecuar preguntas también de acuerdo a la edad, ¿no? Pero es importante saber si ustedes tienen alguna pregunta, alguna inquietud, para luego poder pasar a la otra parte, que es la parte ya de la técnica en sí, ¿no?, con respecto a la evaluación forense. Doctor Inés, acá tenemos dos preguntas. Giovanna Changuío dice, disculpe, pero solamente es factor de riesgo la madre ausente. ¿Hay estudios realizados con la incidencia de la ausencia del padre? Pero obviamente que no solamente es la madre la que está ausente, también puede ser el padre el ausente, ¿no? O sea, pero mayor riesgo será cuando los dos salen de casa a trabajar. Mamá, luego. Sí, tenemos otra pregunta que dice, de Flor de María. Mi pregunta es, ¿qué sucede cuando el tocamiento se da en un menor a otro menor? Ok. Sí, sucede que otro niño puede vulnerar a otro niño, pero ya no se considera el delito como en los adultos, que es un delito penal, sino viene a ser un infractor. ¿Ya? El otro adolescente es un infractor y se le da otro tipo de medidas socializadoras para, ¿no?, como resarcimiento, como castigo, pero dependiendo también de la evaluación de la edad del niño, ¿no?
porque hay casos, y dependiendo de la magnitud también del delito, puede ser tocamiento o puede ser violación. Cuando lo decide la autoridad competente, este niño, el infractor puede ir a un penal de menores. Bien, ya no hay más preguntas por lo que veo. Bien, muy bien, entonces, dice, los Doctora, niños acaba de sufren llegar, sí, acaba de llegar una pregunta. de abuso sexual con ayuda de terapias que sufren, a ver, los niños que sufren de abuso sexual con ayuda de terapias se logran recuperar. Ya, bien, si nosotros hacemos un análisis, esta experiencia traumática va a tener un impacto en la memoria emocional, ¿saben, no? Entonces la memoria emocional está en la amígdala también. Recuerda esta experiencia y no es fácil de olvidar. Pueden transcurrir meses como pueden transcurrir años, ¿no? Las terapias también ayudan a minimizar los efectos del abuso para que la persona pueda ir continuando con su vida, pero no lo van a curar definitivamente, ni esa experiencia se va a olvidar definitivamente, porque está grabada en la memoria emocional, en el psiquismo, ¿no? Y sí ayudan para atenuar los impactos, el impacto traumático, más no hacerle olvidar totalmente. Ya, la pregunta dice, ¿cómo proceden los psicólogos cuando el niño se retracta? Ya. Bien, justamente nosotros tenemos que conocer cuál es esta dinámica de la retractación, ¿no? Y hemos visto que el niño se retracta cuando no tiene apoyo de la familia, ¿no? Esa familia que debe apoyar al niño de repente está presionando para que el niño no cuente. Entonces, si nosotros identificamos esta situación y vemos que sí ha pasado, entonces consideramos que el niño está en una situación de alto riesgo. Hay que ver cuáles son las personas que se están encargando de su cuidado y ver si continúan o no con estas personas, o mejor el niño puede ser derivado a un albergue, si es que no tiene las garantías del caso, porque si el agresor vive en casa, quizás la próxima vez nuevamente regrese el niño por un nuevo abuso. ¿Existen casos? Una pregunta dice, ¿existen casos de personas las cuales después del abuso no presentan secuelas emocionales? Ya. Y para ver si el niño presenta secuelas emocionales, quizás inmediatamente no las presente a corto plazo, pero tendríamos que ver que la sintomatología podría darse luego a largo plazo, ¿no? Inmediatamente a veces la persona no elabora la experiencia, pero más adelante cuando se da cuenta de lo que pasó, empieza a tener problemas de orden emocional, ¿no? Dice, voy a leer otra pregunta, dice, ¿cómo podemos romper el miedo en los niños que ya han sido amenazados? Bien, muy buena pregunta. Sí, justamente los niños vienen con temor, con miedo, ¿no? Porque a veces el agresor les dice, no cuentes, no digas nada. Pero nosotros tenemos que decirle que es darle mucha confianza, mucha seguridad, decirle que no es su culpa, desculpabilizar. No es tu culpa lo que haya pasado, ¿no? Que es importante que él cuente y que pueda expresar que eso lo va a hacerse sentirse libre, sentirse mejor. Que si conoce casos de colegas que han sido procesados por la revictimización de niños de violencia sexual, ya que, un ratito, ya tengo conocimiento que en el CEN les piden hacer una entrevista para conocer los factores de riesgo. Sin embargo, a veces es imposible que las víctimas
no lo cuenten. Bien, sí, miren, el procedimiento actual para poder evaluar niños con abuso sexual no lo puede hacer una persona en consultorio como lo hace con un paciente. Existe un procedimiento que se llama la entrevista en cámara Gesell. En la entrevista en cámara Gesell es el procedimiento, el protocolo, ya ese es el protocolo que sigue la fiscalía para poder grabar la entrevista, ¿no? Porque se graba y queda la evidencia en video. Entonces, debemos respetar esos protocolos, esos procedimientos, porque a veces puede llegar un niño a nuestro consultorio o al hospital y a veces con muchas ganas de atenderlo, ¿no? Queremos hacerle la evaluación psicológica, pero ahí ya lo vamos a revictimizar porque finalmente es un delito. Entonces, los delitos tienen que ser judicializados. Y para la fiscalía o los operadores de justicia van a requerir, perdón, el medio probatorio que es el audio y video. Y ese audio y video se da pues en la cámara Gesell, ¿no? Por eso es importante respetar los protocolos, ¿no?, de atención, ¿ya? Otra pregunta. Hay evidencia que en los niños que tienen características resilientes desencadenan algún problema psicológico. Hay niños más resilientes que otros, ¿no? Hay que evaluar las características individuales y justamente por ello hablamos de los factores de vulnerabilidad de un niño. Pero hay niños que pueden ser resilientes, pero justamente eso les ayuda a afrontar mejor un problema, pero sin embargo la experiencia no la van a olvidar porque el niño es resiliente, ¿no? La experiencia está ahí en la memoria. Dice, ¿qué diferencia hay entre una consulta y terapia en mamis y un proceso en forense? Ya. Bien, la parte del mamis y del MINSA, que es para poder atender a la víctima, es para poder hacerle el tratamiento posterior al daño sufrido, posterior a la victimización. Es la terapia, ¿no?, que tiene que seguir. Lo que hace el sector justicia es la evaluación de forense, ¿no?, que es un proceso diagnóstico. Ahora, la evaluación forense va a generar un dictamen, y eso va a servir como medio probatorio para un juicio. Entonces, la diferencia es que la prueba forense, la evaluación forense, ese informe se va al juicio y eso va a ser considerado como medio probatorio para el juez, para la sentencia, ¿ya? Más no va a considerar también luego dirán que el niño necesita terapia, ¿no? Pero fundamentalmente se debe ver si lo que el niño dice es cierto o no es cierto. Porque en el área forense podrían haber casos también de manipulación, ¿no?, o de otras motivaciones para denunciar, que tenemos que también conocer. Puede ser que la denuncia sea verdadera, como puede ser que no la sea. Entonces, eso amerita una evaluación forense. Muy bien, entonces vamos a ir entrando ya al siguiente tema, ¿sí? Para poder conocer un poquito sobre lo que es la metodología, sobre lo que es el procedimiento, ¿sí? Y al final de repente ya resolvemos algunas otras preguntas, ¿ok? Bien, ¿pueden ver la pantalla, por favor? No se ve nada. Ay, ¿no se ve? Ya.
Bien, bien. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, doctora. Ya. Muy bien, entonces vamos a hablar de la técnica para evaluar niños en abuso sexual. Hablarle a un niño de este tema, que un niño nos cuente de este tema, no es fácil porque no es un adulto, ¿no? Y para que nos tenga confianza, también tenemos que ganarnos esa confianza, ponernos a nivel del niño, ¿no? Poder dialogar con él, y para eso hay un protocolo colombiano, ¿no? Que se llama la técnica de protocolos ATAC, ¿ya? Y entonces vamos a seguir ciertos pasos, y uno de ellos es el establecimiento de la simpatía, ¿no? Es lo mismo que la empatía en adultos, pero acá lo que se busca es establecer la comodidad del niño, que el niño se sienta cómodo, que el niño se sienta tranquilo, ¿no? Para poder comunicar esa experiencia traumática, justamente. Bien, entonces el propósito de el objetivo de esta etapa es establecimiento de la comodidad, que el niño se sienta cómodo, que se sienta tranquilo, que se sienta que está acompañado, ¿no? Por alguien que lo va a escuchar. Pero aparte de establecer esa comunicación, esa comodidad, es importante también ver las habilidades de comunicación de este niño, cómo él se desenvuelve, qué es lo que vamos a poder nosotros preguntarle. Puede ser que sea un niño con déficit de lenguaje, puede ser que sea un niño con problemas de hasta tartamudez, o puede ser un niño con problemas cognitivos, con retardo en el desarrollo. De acuerdo al desarrollo del niño es importante esta primera evaluación para ver qué posibilidades vamos a poder tener de poder obtener lo que queremos, obtener la información. Y para ello vamos a hacer el dibujo de la carita y el dibujo de los círculos de la familia. En la técnica del dibujo de la carita, a ver, les explicaré, consiste en que nosotros nos vamos a colocar ¿no? Con el niño digamos, el niño se va a sentar en una posición, no directamente, no en una posición, digamos, no, horizontal, ¿no? Sino en L, digamos, ¿no? Yo a un lado y el niño a mi costado. Y le vamos a pedir que el niño dibuje su carita en una hoja blanca, en una hoja bond, ¿no? Le damos lápiz de carbón y le pedimos, vamos a dibujar tu carita. Le decimos, vamos, los dos, vamos a dibujar tu carita. ¿Ya? Entonces, agarramos la hoja y el niño de repente nos mira un poco tímido y no dice nada, y nosotros podemos darle iniciativa. Mira, yo voy a dibujar, hacemos el círculo de la cabeza, yo voy a dibujar la cabeza. A ver, le doy el lápiz, ¿no? A ver tú, ayúdame, ¿qué más va en la cabeza? Entonces el niño nos dirá, falta el ojo. Muy bien, dibuja los ojos. ¿Qué más le falta? La nariz. Muy bien, a ver dónde está la nariz. Y vamos haciendo que el niño dibuje su carita, ¿ya? Y nosotros también le podemos decir, pero te falta la boca, ¿no? Y podemos participar con él para el dibujo de la carita. ¿Qué es lo que estoy consiguiendo yo cuando dibujo con el niño, cuando lo acompaño a hacer este dibujo? Que estoy con él, ¿no? Mira, yo estoy contigo. Y a la vez le estoy diciendo, yo no soy superior a ti, estamos en el mismo nivel. Me tengo que poner a nivel del niño, ¿no? Porque después le voy a decir, oh, mira, qué bien, los dos lo hicimos, ¿no? Nos salió muy bien. De tal manera que el niño me coge confianza, ¿no? Y me ve como, quizás como una persona a la que él le puede contar ya sus cosas, ¿verdad? Y posteriormente vamos a hacer el dibujo de los círculos de la familia, ¿no? Acá es importante, ¿por qué es importante dibujar los círculos de la familia? Porque el abuso se presenta en el área familiar. Entonces tenemos que identificar con qué personas vive el niño, ¿no? Hay niños que pueden vivir con
mamá, papá, hermanos, o de repente viven solamente con mamá, o de repente vive solo con papá. Es importante ver con quiénes vive. De repente me dice, vivo con, ya, vamos a dibujar, igual, ¿no? En otra hoja, le doy el lápiz y le pregunto, ¿con quién vives? Y él me dirá, vivo con mamá. Muy bien, dibujemos la carita de mamá. Y hacemos la carita de mamá. O él dibuja la carita de mamá. Y acá están los ojitos de mamá, etcétera, el pelo de la mamá. ¿Con quién más vives? Hacemos la otra parte, lo que es el otro personaje, ¿no? Con los que vive. Pero aparte de las personas con las que él vive, también le podemos preguntar si alguien más llega a la casa, ¿no? Para saber, porque de repente el abuso ha sido no de adentro, sino un familiar que vino de afuera, ¿no? Sí, llega mi tío Juan, ya, muy bien, a ver, dibuja al tío Juan. Ya. Una vez que ya hemos identificado los familiares, las personas con las que vive, continuamos con la otra etapa que se llama identificación de anatomía. En la identificación de anatomía es importante saber cómo el niño, si el niño reconoce o no las partes del cuerpo, ¿ya? Es importante ver si él sabe diferenciar los sexos, si sabe que es varón, si sabe que es mujer. Porque hay niños que no saben esa diferencia, ¿no? Ni conocen cómo se llaman las partes del cuerpo. Entonces, esta capacidad de reconocer las partes del cuerpo es importante. Y para eso le vamos a mostrar los dibujos anatómicos, ¿ya? Los dibujos anatómicos de varón y mujer. Entonces, le podemos mostrar el dibujo anatómico de varón, ¿ya? Y le vamos mostrando las partes de adelante y de atrás también, ¿no? Primero le preguntamos, le mostramos el dibujo de varón y el de mujer y le preguntamos cuál se parece a él. Si es varón me dirá este, si es mujer me dirá ella, ¿no? Y ya recién pasamos al reconocimiento de las partes. Entonces, el niño va mencionando cómo se llama cada una de las partes, nos dirá, esto se llama ojo, esto se llama nariz, esto se llama boca. Vamos ingresando de las partes que generan menos conflicto hasta las partes que generan más conflicto, que son las partes genitales. Y cuando llegamos a la parte genital, le preguntamos cómo se llama esa parte, ¿no? Y entonces el niño dirá de repente, si es que conoce el nombre dirá pene, pero si no lo conoce de repente dirá, no sé, o de repente tiene vergüenza, ¿no? O de repente le pone otro nombre. Algunos niños le dicen pajarito, por ejemplo. Entonces, dependiendo de cómo él le da el nombre, vamos a nosotros a trabajar justamente con el nombre que el niño le dé a esa parte. Igual también para la niña. Vamos identificando cada una de las partes y le damos el nombre que el niño le da. Porque la niña a veces le da otro nombre también a las partes genitales, ¿no? Y la indagación de tocamientos, en la indagación de tocamientos es ver que el niño se da cuenta qué cosa es un tocamiento positivo y qué es un tocamiento negativo. Los niños, a veces hay niños que no discriminan qué cosa es un tocamiento indebido. Ellos reciben caricias, pero ellos no saben si eso está prohibido o no está prohibido, ¿no? Entonces, es importante preguntarle, ¿no? Si tú recibes caricias y tocamientos, ¿qué te gustan? Y preguntarle de quién. ¿Quién se los da? ¿Quién le da? Podrías preguntarle, ¿recibes toques en tu cuerpo que te han dado y que te han generado incomodidad? De repente, si el niño no se da cuenta, sí he recibido tocamientos en mi cuerpo, ¿no? Incluso puede señalar sus partes íntimas, pero él decir que no le ha generado molestia, ¿no? Pero el evaluador va a darse cuenta que el niño no está valorando adecuadamente como algo prohibido, digamos, ese toque. En la escena del abuso es importante ver que el niño, la capacidad que el niño tiene para ver qué elementos o detalles nos ayudan a confirmar o corroborar la revelación. Por ejemplo, el niño dice, y esto es importante para saber también si es verdad o mentira lo que nos cuentan, ¿no?
Porque de repente el niño me dice, sí, yo sufrí un abuso, me tocaron. ¿En dónde? En el cuarto del señor. Ya, en el cuarto del señor. ¿De qué señor? Del señor Pepe, por ejemplo, ya. ¿Y qué había en el cuarto del señor? Dependiendo, puede decir, no me acuerdo, pero si ya está en edad de poder decir qué cosas había, habían muebles, había ropa, había computadora, revistas, ¿no? Revistas, de corte pornográfico, etcétera. Nos va a ayudar a darnos cuenta de que si existen estos elementos en este contexto, en ese ambiente, es real, que el niño estuvo ahí, ¿no? Que el niño estuvo ubicado en ese tiempo, en ese lugar. Y además, esto se va a corroborar también con los informes del atestado policial, porque cuando hay un delito de violencia o uso sexual, siempre va a veces al lugar de los hechos y la policía puede corroborar qué cosa había en esa casa, dónde es la dirección, quién vivía ahí, ¿no? Para poder encontrar la evidencia, ¿no? Las evidencias del abuso. Bien. Entonces, esta es la escena del abuso. Bien. Pero cuando nosotros hablamos con un niño, nosotros, luego de que el niño ya nos ha contado la experiencia traumática, qué le pasó, dónde le pasó, ¿no? ¿Quién se lo hizo? Las preguntas clave son, y las preguntas clave que hay que hacer en la escena del abuso es, ¿quién fue? Si puede darnos, pero a veces no necesitamos el nombre, las características físicas. ¿Quién fue? ¿Dónde fue? ¿Quién, cómo, cuándo, dónde y en qué lugar? ¿En qué lugar? ¿Ya? ¿Quién, cómo, cuándo y en qué día? Si se acuerda. Y si no es posible, tenemos que hacer aproximaciones, por ejemplo, en qué épocas, ¿no? Estabas en época escolar, de vacaciones, en Navidad, ¿no? Aproximarnos más o menos a las épocas, si es que el niño no puede precisar fechas. Muy bien, en la clausura o cierre, cuando ya vamos a terminar, digamos, nuestra entrevista, esta técnica es para entrevista en cámara GESE, no es para entrevista en consultorio, ¿ya? Todas las evaluaciones forenses son en cámara GESE. En la clausura o cierre, nosotros tenemos que seguir con el niño, fomentándole su seguridad, mostrándole respeto, ¿no? Agradezco que hayas confiado en mí, agradezco, ¿no? Tu colaboración, pero también decirle, es importante que tú cuentes que estas cosas no debemos quedarnos callados, y si te vuelve a suceder, también es importante que lo cuentes a la persona que le tienes más confianza. ¿A quién le contarías, no? En la entrevista en cámara Gesell, ¿no? Se solía emplear los muñecos anatómicos. Esto dependiendo de ciertas características de los niños. Cuando los niños no tienen una adecuada capacidad de lenguaje, de expresión, porque son muy pequeños quizás, o de dicción, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, el elemento, la evidencia de una violación, por ejemplo, ¿no? Y tenemos, o los elementos bastante convincentes de un abuso sexual, ¿no? Con testigos, es importante ayudarlo para que el niño pueda facilitar su respuesta, se puede utilizar los muñecos. Hay que tener mucho cuidado porque los muñecos no son juguetes, ¿ya? Entonces, son muñecos sexuados, ¿no? Y solamente se deben emplear cuando el niño ya contó lo que le pasó, cuando ya nos dijo. Tiene que haber una revelación previa para poder utilizarlos. No podemos emplearlos antes porque, si no, podrían decir que los estamos induciendo, ¿ya? Y nada acá puede ser inducido.
Entonces, acá se puede utilizar algunos muñecos. Bien. Entonces, en niños preescolares se puede utilizar un solo muñeco, ¿no? Y en niños que ya están en la capacidad de poder representar una escena, se puede utilizar dos muñecos. Uno que puede ser del de él y el otro del supuesto agresor. Cuando vamos a mostrarle el muñeco anatómico, tenemos que respetar lo que el niño nos diga. Por eso usamos su propio lenguaje, ¿no? Anime la independencia. El niño es independiente y libre de decir lo que él quiere demostrar. Y cuando está mostrando qué es lo que está pasando, porque le preguntamos, tú me dijiste que ¿no? El chico X, ¿no? Te hizo esto, enséñame cómo fue con los muñecos, ¿no? Entonces, clarifique, busque más información, ¿no? Y luego que ya terminó su explicación, hay que retirar los muñecos, porque de lo contrario el niño se puede poner a jugar. Y el objetivo no es que juegue dentro de la cámara, ¿no? Y tampoco decir o expresiones como, o sea que él te estuvo abusando, ¿no? No, porque nosotros no podemos hacer ningún juicio. No podemos hacer juicio de valor. Ya, solamente escuchar lo que él nos está narrando. Dentro de la entrevista se van a presentar problemas, porque no sabemos cómo llegó el niño. De repente le dijeron, no cuentes, ya no digas nada, o se encontró con el agresor, que el agresor está afuera, ha llegado, sabe que ese día va a hacer su entrevista en cámara Gesell y el agresor está por ahí, lo está amenazando con la mirada, ¿no? Entonces podría haber un problema personal del niño por la dinámica del abuso, por un ocultamiento secreto, por miedo, o quizás porque el niño ya minimiza el evento y está haciendo el síndrome de acomodación. Puede ser porque existe el familiar, ¿no? El padre, tío, con una relación, un vínculo muy cercano, y cuando es un familiar muy cercano existe cariño, pues, ¿no? Hay afecto. Y la severidad del abuso también, ¿no? Tiene que ver con esto. Si ha sido muy traumático y está relacionado con el maltrato, esto va a inhibir la revelación, el niño no va a contar. Si ha tenido una historia de abuso anterior también, si ha sido abusado también anteriormente, existe más desconfianza de la sociedad. Y las inducidas por la familia, ¿no? Que hay familias que no deseen que esto se cuente, que no se enteren, ¿no? Porque hay un compadre, porque hay padrinos, necesitan que no se haga escándalo con respecto a esta situación. Y la preparación y contaminación, ¿no? Tiene que ver con el síndrome de alienación parental. De repente, el niño puede haber sido inducido para ir a denunciar al padre, ¿no? Pero inducido por la madre, porque quizás dentro de los padres están en un proceso, litigando un proceso penal, ¿no? Están en un proceso de alimentos, etcétera. Entonces puede ser también inducido. Inducidas por el agresor. Si él le dice no digas nada, porque tu mamá te va a dejar de querer, ¿no? Amenazas implícitas, explícitas, entrega de dulces, juguetes, etcétera, ¿no? Entonces la víctima puede irse adaptando, no es el síndrome de adaptación al abuso sexual, ¿no? Y existe lo que es un pseudo consentimiento. Hay niños con necesidades especiales que hay que evaluar, hay que considerar si el niño padece de algún problema cognitivo, algún retraso en el desarrollo, o puede hablar también en otra lengua, ¿no? Puede ser un indígena, puede hablar también quechua, o puede también
ser un niño extranjero, ¿no? Hay que ver el idioma, y si es así, habrá que tener un traductor, ¿no? Si es que no sabemos el idioma. El ambiente es importante tener presente que hay una adecuada temperatura, ¿no? No hay que poner juguetes, quitar juguetes, posicionarnos a nivel del niño, considerar la presencia de un intérprete si lo necesitamos, ¿no? Y ver que el niño no haya ingerido algún medicamento que lo induzca al sueño. Entonces, es importante en la entrevista invitar al niño también a repetir la historia que ya nos contó por lo menos 3 veces para cerciorarnos de que es la misma historia, porque hay que ver si no hay variaciones en el relato, ¿no? Y a través de ciertas preguntas, ¿no? Si le contó a quien se lo contó, puede ser a la profesora, y si el niño no cuenta o no quiere contar, has ido al médico por algo que te pasó, ¿no? Bien, entonces redireccionar cuando el niño ya no está con el entrevistador y está distraído. Siempre es importante seguir que nos capte la atención, ¿no? De repente el niño se dispersa y hay que volverlo a traer al tema del abuso, ¿no? Nuestro tono de voz es importante, el lenguaje corporal, ¿no? Es importante reconocer y observar los gestos del niño. Por ejemplo, a veces el niño tiene vergüenza, agacha la cabeza, o no nos mira, o llora, ¿no? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Cómo te hace sentir hablar de esto? Reflejar y verbalizar lo que estamos observando en el niño. Es importante. Tranquilizar, porque el niño está con una ansiedad muy elevada, entonces hay que tranquilizar, bajar la voz, buscar la mirada, ¿no? Y de repente decirle que es valiente por estar acá, empoderarlo en ese momento, ¿no? No olvidemos que es un niño que es muy vulnerable en ese momento, ¿no? Y está pasando una situación difícil, traumática, ¿no? Y que tiene que contar. Lo que está pasando no es tu culpa, etcétera, ¿no? ¿Crees que las personas que han hecho esto necesitan ayuda? ¿No? Motivos para terminar la entrevista. Cuando los niños ya no desean continuar, a veces tampoco los podemos obligar, ¿no? Hay que respetar también la decisión del niño. Puede querer retirarse, o de repente el niño se torna agresivo, ¿no? De repente está con algún tratamiento psiquiátrico tampoco, también sucede también y no sabemos, ¿no? Es importante por eso leer el expediente antes de empezar la evaluación, tener un conocimiento previo de los hechos. Muy bien, entonces hemos terminado con la técnica ya del SATAC. Y es una técnica que se emplea en la evaluación de los niños en cámara de Gesell, ¿no? En la cámara Gesell intervienen los operadores de justicia, interviene el psicólogo, interviene también el abogado, los abogados de la víctima y del agresor, interviene el fiscal, y todos ellos se reúnen en la cámara, en el primer ambiente de observación. Hay un ambiente de observación. Y en el otro ambiente está el psicólogo con el niño, ¿ya? El psicólogo con el niño haciendo la entrevista. Esa entrevista está grabada en audio y video para que quede como medio probatorio, ¿no? Para ser introducido luego en un proceso judicial, penal y judicial.
¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con cada una de las cosas que decimos dentro de esa entrevista. Y lo que hay que evitar en todo momento es inducir. No podemos inducir al niño. Porque ahí sí es responsabilidad del psicólogo, ¿no? Podríamos meternos en un problema, ¿sí? Porque es un delito, es un caso delicado. Los casos de abuso sexual son casos muy delicados y las penas también son penas altas para los agresores, ¿no? Por eso tenemos que tener mucha responsabilidad al poder trabajar ¿no? En Cámara GESE, ¿ya? Y no sé si hay algunas preguntas para ir respondiendo. A ver. A ver, acá hay algunas preguntas, por ejemplo, dice, mi pregunta es, ¿hay evidencia que los niños que tienen características resilientes, eso ya lo vimos, hay niños pequeños que atraviesan tocamientos, pero los padres se dan cuenta después de un tiempo y deciden denunciar, pero en la cámara GESEL no hay evidencia? Delfina dijo, ¿no? ¿Quién es Delfina? No le entiendo su pregunta. A ver, de acuerdo a lo que dice, después de un tiempo se dan cuenta, pero en la cámara GESEL no hay evidencia. ¿A qué se refiere con que no hay evidencia? ¿Está Delfina? Bien. Miren, la evaluación forense es una evaluación integral que muchas veces tenemos que ver si el niño no evidencia, no sé, puede ser porque de repente ya pasó el tiempo, porque dependiendo del tiempo también, ¿no? ¿Qué factores intervienen en el niño? ¿Cuáles son los factores? De repente es un niño más resiliente, ¿no? Hay que ver a qué se debe que ya no hay evidencia. Porque la experiencia, si es una experiencia que ha pasado, todavía está en la memoria del niño. ¿Ya? Y si no, de repente no quiere hablar, es porque posiblemente hay presión para que no hable, ¿no? Hay niños pequeños que atraviesan tocamientos, pero los padres se dan cuenta después de un tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre el evento fáctico y vivencia de abuso sexual? Bien. El evento fáctico es un término más jurídico. Nosotros, los psicólogos forenses, no somos testigos de un evento fáctico. O sea, evento fáctico es un hecho. El psicólogo forense no puede establecer juicios de valor, pero sí puede dar una impresión, una valoración del testimonio del niño. Nosotros vemos al niño que nos cuenta la experiencia, pero inferimos a través del relato y de lo que el niño nos contó. No somos los testigos, digamos, de ese evento directo, ¿ya? No somos los testigos de ese evento directo. Nosotros somos profesionales de la conducta. Entonces, tener cuidado con ese término evento fáctico. A ver, dice aquí una pregunta de Danixa.
Danixa dice, ¿a qué cree usted que se deba que los padres abusen sexualmente de sus propios hijos y que en ocasiones hasta los padres graben esa situación? Eso dice Danixa. A ver, dice, ¿a qué se debe que los padres se abusen sexualmente? En la explicación hemos visto de que hay personas, los agresores, pueden tener motivaciones, ¿no es cierto? Puede ser una motivación, una parafilia, o puede ser un pobre control de los impulsos, ¿no? Y obviamente, si graba es porque se encuentra satisfacción en ver o mirar eso. Puede ser por una parafilia, ¿no? Porque lo que está buscando él es satisfacerse, quizás a través de, no solamente del acto, sino de mirarlo. Por eso que lo graba. ¿Cómo es el proceso cuando una niña es abusada por el padrastro, el cual la madre está de acuerdo porque es solvente económicamente? Ah, ok. En los casos de que hay de dependencia económica de la madre, en estos casos, ¿no? Y la fiscalía prueba de que existe un abuso, entonces no debe continuar la mamá con ese niño porque está viviendo con el agresor. Entonces, si el niño y la mamá vive con el agresor y no protege al niño, la fiscalía de familia interviene para darle protección, ¿ya? Para darle protección, porque si no le da a la familia protección, puede asignarle a otro familiar responsable o de repente, si no lo hay, si ya en último extremo no lo hay, el niño podrá ser llevado a un albergue. Ya. A ver, nosotros damos con respecto, dice el evento fáctico, nosotros damos una impresión forense, pero el evento fáctico, en lo que dice, podemos dar una apreciación de repente psicológica, porque nosotros damos una apreciación psicológica, no podemos dar una apreciación jurídica de que esto pasó o esto no pasó, no podemos decir si esto es verdad o esto es falso, porque nosotros no somos testigos presenciales de ese hecho, ¿ya? Describámoslos más en forma de sus características psicológicas, cómo se encuentra el niño. Ahora, es importante que nosotros para poder evaluar la evaluación forense tengamos también un conocimiento de la parte psicopatológica del niño y de la psicopatología del adulto. Entonces, en una parafilia, ¿cómo se desarrolla? Esto tiene que ver cómo se estructuró esa personalidad, ¿no? ¿Qué motivaciones lo llevan a tener ese tipo de problema? ¿Ya? Y eso ya tiene que ver con una evaluación más del agresor, de la personalidad del agresor. Una pregunta dice, ¿cuál es el procedimiento que se debe tomar cuando es en consulta que el niño verbaliza un abuso? Ah, sí, de repente usted está en su consultorio, en consulta privada, y usted o el niño le puede haber verbalizado un abuso, entonces es importante que lo comunique al padre o a la madre ¿no? del niño, pero a la vez esa persona, si el niño ya reveló un abuso, lo que tiene que hacer es poner en conocimiento de la autoridad, porque es un delito. Entonces, debemos hacerlo porque si no lo hacemos, posiblemente en otro momento sí ya llegue aparte, puede suceder hasta una violación. Entonces hay que anticiparnos y poner en conocimiento a la autoridad, ¿no? A través de la mamá que lo haga, ¿no? O
de usted mismo si usted ve que la mamá no lo quiere hacer, porque ya es responsabilidad del profesional también. Dice, ¿cuánto tiempo de sentencia le dan al agresor sexual de menores? Esto va a depender de cuál es la edad del niño. En niños menores de 14 años hay cadena perpetua también, en violación sexual. ¿Ya? Es más grave una violación sexual y también hay abusos por tocamientos, ¿no? Pero eso se valora en relación a la dinámica del abuso, el tiempo, ¿no? El tipo de vínculo que tenía el niño con el agresor. ¿Ya? Entonces, a ver, dice, ¿cuáles son las reacciones de estrés postraumático? Tenemos que valorar varios aspectos, la sintomatología que hemos visto, la evidencia física. La evidencia física está dada por los exámenes. Y cada examen es un medio, es un indicio, es una evidencia del hecho. Los exámenes médico-legales, ¿no? Es la evidencia física, pero también está la evidencia psicológica. Lo que nosotros evaluamos es la evidencia psicológica. Un postraumático es diferente a un trastorno por estrés agudo, pero el trastorno postraumático ya indica la sintomatología. Si usted la ve en el CIE-10, por ejemplo, las reviviscencias del episodio traumático, ¿no? Ver imágenes intrusivas de la situación traumática, o los flashbacks, ¿no? La hiperactivación, y otros síntomas que los podemos encontrar en los protocolos, perdón, en los manuales, ¿no? De trastornos mentales. Cuando una niña es abusada por un pariente cercano y no lo ha mencionado en la familia, las probabilidades de tener depresión es más alta, es mejor trabajar junto a un psiquiatra. Y si aún sigue teniendo dificultades, ¿qué se puede hacer? Nosotros somos la primera fuente de evaluación. Entonces, dependerá de nuestra evaluación que podamos referir también de repente a una evaluación psiquiátrica si consideramos que hay una sintomatología psicótica o psicopatológica. Entonces sí, ¿no? Dependiendo de la evaluación que nosotros hagamos, si hay estos indicadores y vemos que hay, ¿no? Ideas delirantes o algún tipo de sintomatología psicótica, o ya el niño ha venido con sus comorbilidades, ¿no? Previas, evidentemente que esto va a acentuar más este trastorno. Acá dice que no me quedó claro si nosotros como psicólogos podemos denunciar un caso de abuso sexual si la madre no quiere realizar la denuncia. Bueno, sí, la madre no quiere realizar la denuncia y nosotros nos hemos enterado de que hay un caso de abuso, pues tendremos que ponerlo en conocimiento de la autoridad, porque si no también podríamos tener responsabilidad, ¿no? Legal por no hacerlo, porque es un delito, el abuso sexual ya es un delito. Entonces, si no ponemos en conocimiento esto, posteriormente el niño puede haber sido abusado y después se enteran, por otro lado, que el niño ya lo contó a un psicólogo, a una psicóloga, ¿no? Podría también ser pasible de responsabilidad penal ese psicólogo. La edad mínima y máxima para pasar cámara Gesell. Ya, para pasar cámara Gesell a partir de los 3 años de edad, y menores de edad hasta los 14, 15, 16, 17, 18, 17 años, antes de los 18. Sin embargo,
Si la autoridad lo considera pertinente, si el fiscal lo considera pertinente, puede también una adulta con problemas de repente cognitivos o con algún tipo de discapacidad intelectual también podría pasar la entrevista a criterio de la autoridad pertinente. ¿Ya? Hemos tenido casos mayormente de niños, pero sí en alguna oportunidad he tenido también casos de adultos, ¿ya? Si gustan pueden hacer preguntas por el micro. No sé si pueden activar su micrófono. Quienes tengan alguna pregunta, por favor, la doctora los está escuchando. O podemos escribirlo también en el WhatsApp. Sí, muy bien. Entonces, a ver, una pregunta más. Dice, ¿hay otras materias como régimen de visitas, tenencias que pasan cámara GESEL? Bueno, actualmente esos casos de tenencias o régimen de visitas pasan una evaluación en consultorio, una evaluación forense, ya, en consultorio. No pasan cámara GESEL, aunque dependiendo del operador, en casos de violencia familiar, también pasan. Pero si lo pueden resolver por una materia conciliatoria, porque es régimen de visitas o tenencia, de repente no utilizan la cámara GESEL, pero sí en los casos de violencia familiar. Dice, siempre se dan las conductas autolesivas en un abuso sexual. No siempre, ¿no? Como vemos, la vulnerabilidad del niño va a depender. Hay niños que sí pueden llegar a ese nivel de conductas autolesivas, pero no todo. Va a depender del desarrollo del niño, ¿no? De sus características también. Ah, cuando el niño dice, después de haber tenido maltrato y constantes amenazas, no habla y solo llora o mira hacia un lado, ¿cómo podemos intervenir en estos casos? Hay reflejar, ¿no? Reflejar en ese momento, cuando el niño llora, está bien que llore, ¿no? Decirle, está bien, ¿no? Es importante que te expreses. Eres libre de poder llorar, de expresar lo que sientes, ¿no? No decirle que no llore, porque evidentemente está expresando una emoción, ¿no? Y si se calla y no habla, decirle, veo que estás callado, ¿qué estás pensando en este momento? ¿No? Ahí empleamos nuestras técnicas de reflejo, ¿no? También vamos verbalizando las observaciones que vemos en el niño, ¿no? Su rostro, sus características, dice, si llora, se torna callado, etc. En casos de niños pequeños de 3 añitos, por ejemplo, hay padres que tienen sospecha de tocamientos, pero sucede que en la cámara no expresa. Puede que haya olvidado o no sepa diferenciar. Bueno, sí, por eso tenemos que ver si el niño reconoce los sexos, ¿no? Varón, mujer, si reconoce las partes del cuerpo, y también puede ser que la experiencia haya sucedido en un tiempo ya anterior, un tiempo prolongado anterior, entonces el niño no va a recordar, porque obviamente los niños pequeños, su capacidad de memoria es menor, ¿no? Entonces puede ser que ya no se acuerde o ya lo olvidó también. Dice, los niños con habilidades diferentes también pasan por cámara GESEL. ¿Cómo se debe intervenir? Sí, sí, también pasan porque tienen ¿no? la potestad de pasar.
son niños con necesidades especiales, ¿no? Y sí, la ley los faculta que deben pasar. Si el niño no desea colaborar, por ejemplo, en una primera vez, o está indispuesto porque no ha dormido bien, porque de repente está cansado, y el niño no colabora, es posible reprogramar una vez más y que él pueda volver a pasar en otro momento, ¿ya? A ver, dice, si una madre sospecha que su niño ha sido abusado y señala que requiere una evaluación para confirmar esto, ¿se debe atenderlo igual en consulta o derivarlo al centro correspondiente? Cuando hay un caso de estos delitos de tipo sexual, tiene que revisarlo un médico legista. Primero se pone la denuncia, primero se coloca la denuncia en la comisaría pone en conocimiento al fiscal, llama al fiscal para decirle que hay una denuncia de abuso a un niño. Y es el fiscal el que va a otorgar al niño, a la madre, los oficios le va a entregar para que ella pueda llevarlo a pasar los exámenes médico-legales, ¿no? Y posteriormente pase ya a la cámara GESE, ¿sí? Pero tiene que seguir el procedimiento, ¿ya? Los niños que tienen autismo leve o grave y los niños que tienen síndrome de Down pueden llegar a expresar que son víctimas de abuso sexual. Son niños con discapacidades especiales. Quizás un niño de Down posiblemente exprese mejor que un niño con autismo severo, pero los dos pueden pasar y tenemos que entrevistarlos, ¿no? Tenemos que hacer la entrevista porque somos psicólogos preparados para ello, ¿no? Nosotros hemos sido preparados para atender niños también con necesidades especiales, ¿no? Con autismo, etcétera, ¿ya? ¿Qué tan confiable es la cámara GESEL? La cámara GESEL no es la que va a ser confiable. La confiabilidad la da el profesional, el experto. El experto es el que va a través de su técnica, va a lograr valorar adecuadamente el caso. Es importante estar bien preparado, es importante que el profesional entre, que tenga experiencia también, y la experiencia se adquiere con la práctica, ¿no? Con la práctica. Por eso es que a los forenses, digamos, se les conoce como peritos, ¿no? Que son expertos en este tipo de evaluaciones porque justamente hemos sido entrenados, hemos sido preparados y día a día hemos visto, bueno, ya la que habla ha visto muchos casos, ¿no? Muchos casos. Entonces, la experiencia es muy importante, ¿ya? Para poder valorar. Y obviamente eso se adquiere en la práctica. Pero la cámara GESEL no es en sí la que va a hacer el trabajo lo hace el profesional. La cámara GESEL es una herramienta para poder grabar esa evidencia, ¿no? Esa evidencia de ese abuso, pero somos nosotros los que hacemos el trabajo, ¿ya? Muy bien, agradezco a todos por haberme escuchado y a ver, dice, ¿qué tipo de abordaje psicológico recomienda en los casos de ASE? La parte terapéutica ya no la ve el perito forense. El niño es derivado a instituciones para su terapia respectiva, que puede hacerla en el Ministerio de Salud, en los hospitales del MINSA, también puede recibirla en el Ministerio de la Mujer,
¿no? MIPS. Y también existe, digamos, la unidad de protección especial al menor. Ya, la unidad de protección especial al menor. Bien, muchas gracias. Nos vemos. Muchísimas gracias, doctora Inés Solano, Gracias. por esta excelente ponencia en relación a la evaluación psicológica en niños que han sido víctimas justamente de abuso sexual, ¿no? Agradecemos a todos los participantes también del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado y haber escuchado atentamente a la doctora Eliana Solano. Gracias de verdad, doctora, por compartir sus conocimientos y experiencias. Usted siempre tan didáctica. Muchísimas gracias. Bien, Y muchas a gracias todos a los... todos. Sí, doctora, la escuchamos. Muchas gracias y espero que ya esta cuarentena acabe pronto para poder Así es. nuevamente estar ahí en el trabajo y todo, ¿no? Se extraña el trabajo de todas maneras. Claro que sí. Gracias, doctora. Muchas gracias. A todos los participantes, recordarles que el certificado se les envía al correo electrónico por el cual ustedes se comunicaron, se contactaron, y se entrega en un plazo aproximado de 3 días útiles, ¿sí? Lo van a recibir al correo que ustedes han indicado al momento de inscribirse, ¿correcto? Muchísimas gracias por haber participado y los esperamos siempre en una próxima conferencia que vamos a estar publicando en la página del Facebook. Gracias y será hasta otra oportunidad. Buenas noches.